Palabra de Dios, Mateo 6, versículos 9 al 13. Lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a leerlo. Vamos a poner nuestros ojos en el texto, vamos a leer. Yo sé que muchos ya conocen esta oración, pero vamos a leer pensando en lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a leerlo lentamente. Yo lo voy a leer, ustedes piensen que hemos hablado. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, gracias porque en esta mañana nos permites tomar de este pan y de este vino. Padre Dios, gracias porque eres tú quien obra en cada uno de nosotros y está obrando con poder y con gracia en nuestras vidas. Permite que esta palabra nos conmueva y nos haga depender más de ti. Que realmente esta palabra nos haga conocerte más y entender que no importa la situación en la que estemos, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo soberano, tú sigues estando en control. Padre Dios, ayúdanos a glorificarte en todo y en este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría y el poder de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que la prédica de hoy se llama la oración perfecta, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdón. Lo que primero nosotros debemos entender es que Dios obra según su propósito. Dios obra según su voluntad. Y todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que Dios dice tiene un propósito. Dios no es como nosotros los seres humanos, que muchas veces realizamos cosas o hablamos palabras que no tienen sentido, que son sin propósito. Por esta razón, si nosotros nos detenemos a analizar la oración que el Señor nos enseñó, nos vamos a dar cuenta que esta oración también tiene un propósito. Esta oración también tiene un propósito. Jesús no nos enseñó esta oración porque sí. Esta oración y cada una de las peticiones de esta oración tienen un propósito muy claro. Entonces, ¿cuál será el propósito de la oración que el Señor nos enseñó? ¿Cuál será el propósito? ¿Será darnos una técnica especial por el cual el Señor nos entrega la oración perfecta? Es para que nuestras oraciones sean escuchadas. Es para darnos una técnica especial para que nuestras oraciones lleguen a Dios. No, ese no es el propósito principal. El propósito principal de la oración que el Señor nos enseñó, el propósito fundamental por el cual Jesús nos dijo, oren así, es para que nuestro corazón vuelva otra vez a Dios, para que nosotros volvamos a tener a Dios como nuestro punto de gravedad, como nuestro centro. Dios tiene que ser nuestro centro. Y por eso es que Jesús nos entrega la oración perfecta, la oración que Él nos enseñó, para que nuestro corazón, para que nuestra vida, para que nuestro cuerpo, alma y espíritu regresen otra vez a su origen, que es Dios. Esa oración no es para nosotros principalmente, aunque nosotros recibimos el efecto de esta oración. Principalmente esa oración es para Dios, para glorificar a Dios y para que nosotros volvamos hacia Dios.
Eso es lo que tenemos que entender. Y por eso, si nosotros quisiéramos, entre comillas, resumir esta oración, podríamos resumirlo de esta manera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que nos quiere decir esta oración. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Yo qué es lo que debo de hacer primero? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Primeramente tu voluntad, primeramente tu reino, primeramente tu autoridad, primeramente tú y tu justicia. Yo soy segundo, yo soy después. No importa lo que pase conmigo, que tú seas glorificado. No importa si el mundo me destruye, que tú seas glorificado. De esto se trata esta oración. Jesús quiere que nosotros volvamos a tener como centro de nuestras vidas a Dios, al Padre. Y por eso, desde el principio hasta el fin, esta oración es acerca de: vuelvan al Padre, dependan del Padre, glorifiquen al Padre, santifiquen al Padre, sométanse al Padre. Sobre esto se trata esta oración. Entonces recordemos, antes de continuar, que esta oración tiene 3 secciones. La primera sección es invocación o llamado. Por eso decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Es llamar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Segunda sección, ¿cuál es? Peticiones para glorificar al Padre. Peticiones para glorificar al Padre. Entonces: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y tercera sección es peticiones por las necesidades de la iglesia. Por las necesidades de la iglesia, no del individuo, sino de la iglesia. Por eso no dice: el pan mío de cada día, dámelo hoy. No dice: y perdóname mis deudas, como yo también he perdonado a los que me deben. Y no dice: y no me metas en tentación, mas líbrame del mal. No, dice todo en plural. Dice: perdónanos, ayúdanos, danos ese pan. Es como iglesia. Entonces, si yo no soy parte de la iglesia, si yo no soy parte del cuerpo de Cristo, no tengo el derecho de orar esta oración. No tengo el derecho de recibir el pan de cada día. Porque Dios se interesa por sus hijos. Y sus hijos son parte de la iglesia. Entonces, las peticiones por las necesidades de la iglesia son: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Y qué les dije la semana pasada? ¿Cuál es la parte más importante de la oración? Lo que está después del amén. ¿Yo cómo voy a vivir mi vida? Yo puedo decir: Padre nuestro que estás en los cielos, y digo amén. Pero si yo no vivo de acuerdo a esta oración, entonces la oración fue ¿qué? Totalmente en vano. No podemos orar esta oración como palabras vacías, palabras que no tienen sentido, como ritos, sino que tienen que volverse realidad en nosotros. Con la persona que está al lado vamos a hablar acerca del propósito del Padre Nuestro, vamos a hablar acerca de las 3 secciones y vamos a hablar acerca de lo que tenemos que ser nosotros. Con la persona que tenemos al lado, solo unos 5 segundos, un minuto.
Bueno, ya entendemos muy bien. ¿Cuál es el propósito? Volver al Padre, que nuestro centro sea Dios únicamente. No importa lo que estemos viviendo, aún así mi centro tiene que ser Dios. Eso es lo que me dice la oración que el Señor nos enseñó. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A eso se refiere. ¿Cuántas secciones tiene esa oración? 3. Invocación, que es Padre nuestro. Luego las peticiones para la glorificación del Padre. Y luego las peticiones por las necesidades de la iglesia. Por las necesidades de la iglesia. Ahora, la semana pasada terminamos la segunda sección. ¿Con qué frase? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Con eso terminamos la segunda sección la semana pasada y hoy vamos a comenzar esta tercera sección, que es el pan de cada día, dánoslo hoy. Hoy vamos a comenzar aquí, pero no podemos comenzar esa tercera parte. No podemos decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sin entender, sin tener en nuestro corazón, primeramente, la primera y la segunda parte de esta oración, que es: Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta que no entendamos esto, lo demás no lo vamos a comprender totalmente. No vamos a poder decirlo tan tranquilamente. ¿Cómo son las personas que piden un pan, una limosna en la calle? ¿Cómo son? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No, por favor, me da una monedita. Por favor, me da algo de comer, tengo hambre. Pero cuando nosotros entendemos primeramente que Dios es nuestro Padre, decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, con total confianza. Con total confianza. Entonces lo primero que debemos entender es que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y segundo, que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. En este momento, una de mis mayores alegrías es obviamente mi hijo. A mí, yo no sabía que uno podía sentir tanto amor por una persona hasta que nace mi hijo. Y todas las mañanas yo me levanto y veo a mi hijo durmiendo así. Y yo me quedo unos minutos y lo veo cómo duerme. También a veces cuando yo estoy dormido y mi bebé se levanta más temprano, empieza a hacer sonidos. Y yo no digo: cállate. Yo no le digo así, sino que yo me río y pienso: ¿a qué estará pensando? Estará diciendo: ya me levanté, denme de comer. Seguramente estará diciendo eso, pienso yo. Y cuando me levanto yo y está el bebé, yo lo beso en toda la cara, lo beso en todo el cuerpo y le digo: buenos días, amado hijo, te quiero mucho. Y cada vez que lo baño, lo hago con mucho cuidado y veo si de pronto hay alguna herida, si de pronto se ha lastimado en alguna parte. Y en estos días, unos malvados, endemoniados mosquitos lo picaron. Entonces, obviamente, quería yo ir donde la madre de los mosquitos a reclamarle, pero no la encontré. Entonces, obviamente yo veo al bebé y lo miro y trato de cuidarlo. Y de esta manera es que debemos entender que nos ve el Padre. El Padre nos está viendo de esta manera y nosotros hasta cuando reconocemos: es que yo soy hijo de Dios, es que Dios me ve así todos los días. Entonces podemos recibir ese amor del Padre. Podemos entender lo que Dios quiere para nosotros, que es lo bueno, agradable y perfecto. Dios quiere que nosotros estemos ante Él como hijos y Él se interesa mucho por nosotros. Él se interesa por lo más pequeño y por lo más grande. Él se interesa por lo más superficial hasta lo más complejo. Ese es nuestro Dios.
Y por eso cuando yo digo, el pan de cada día, dánoslo hoy, primeramente debo tener la confianza de que Dios es ¿quién? Mi Padre, nuestro Padre. Cuando yo no entiendo que Él es mi Padre, yo no puedo tener la confianza, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No puedo decirle eso con esa confianza. No puedo decírselo. Por eso tenemos que reconocer, y así es como comienza Jesús aclarándonos, Dios es Padre. Por eso no decimos Rey nuestro que estás en los cielos. Por eso no decimos Creador nuestro que estás en los cielos. Aunque sea real, primeramente Jesús nos enseña a decir ¿qué? Padre nuestro que estás en los cielos. Porque eso es lo primero que debemos reconocer. Es que Dios es mi Padre. Pero aunque yo soy padre de mi bebé y yo lo amo mucho y quiero lo mejor para mi hijo, yo no le quiero dar todo lo que él me pida. Yo quiero que a veces sufra. Yo quiero que a veces él pase por situaciones vergonzosas y situaciones adversas para que él crezca, para que él madure. ¿Por qué? Porque yo pienso que es lo mejor para mi bebé. Cuando él crezca, yo no puedo mimarlo tanto. Porque si le doy todo lo que él quiere, si le doy total bienestar, ¿en qué se va a volver? En un niño malcriado. Y no va a madurar. ¿Cuántos niños no hay que no maduran porque todos le dicen sí, está bien, todo tiene un ambiente perfecto? No, a veces yo quiero que mi hijo, yo incluso cuando era más joven, estaba en la universidad, pensaba, porque me vi una película, donde un padre rico tiene unos hijos muy maleducados. Entonces dice, me quebré. Y se van a una casa que es muy pobre, se van a un barrio muy pobre. ¿Para qué? Para que los niños aprendan. Para que los niños aprendan a tener relación entre ellos. Y al final ellos le dicen, Padre, gracias. Y yo pensaba, ¿será que un día más bien, cuando nazca mi hijo, ¿será que nos vamos a un barrio bien pobre? Y no le digo, sí tenemos plata para comer, sino que todos los digan, no tengo plata para comer. ¿Será que le digo eso? Para que nunca aprenda a decir, es que yo lo tengo todo. Lo he pensado muchas veces. ¿Para qué? Para que mi hijo aprenda que él tiene que trabajar, que él tiene que apreciar lo que tiene, que él tiene que nunca sentirse más que los otros. Eso es lo que yo quiero para mi hijo. Quiero que él madure primeramente espiritualmente, luego emocionalmente, mentalmente, y también que crezca en sabiduría y en estatura como lo hizo Jesús. Eso es lo que yo quiero para mi bebé. Y de esa manera debemos tener esa confianza, que Dios realmente es un Dios bueno, que tiene una voluntad agradable y perfecta. Y que yo tengo la certeza, que yo puedo creer que es lo mejor para mi bebé y voy a hacerlo, pero la verdad es que voy a hacer ¿qué? Un rayón. Y todos ustedes pueden decir, yo sé qué es lo mejor para mi hijo, voy a darle esto o no voy a darle esto. ¿Y qué es lo que hacemos? Crearle un rayón. Porque la verdad es que ninguno de ustedes sabe qué es lo mejor para sus hijos. Ninguno. Aunque ustedes digan, yo tengo la certeza de que esto es lo mejor. No, es que yo puedo darle esto y se me maleduca. Y yo puedo no hacer esto y se me vuelve rebelde. Así son los hijos. Pero nuestra confianza es que Dios es Padre, pero no es tan, tan necio o tan limitado mentalmente o psicológicamente o emocionalmente como nosotros, sino que Él es omnipotente para lograr que nosotros caminemos por sus caminos. Él es omnipresente para estar cuidándonos en todo momento. Y Él es omnisciente para saber qué es lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo lo necesitamos. Por eso primeramente decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, Padre, yo confío en ti, que muchas veces no voy a entender yo, pero tú eres todopoderoso, tú estás en todas partes y tú lo sabes todo y sabes cómo funciono yo. ¿Cómo funciono yo? He visto, por ejemplo, mis 3 hermanos, criados igualitos, con los mismos padres, en el mismo ambiente, y somos los 3 totalmente diferentes. Entonces, aunque uno tenga un ambiente parecido, uno no puede decir, es que esto es lo correcto, porque todos son muy diferentes. Todos son muy diferentes.
Por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención, es por ejemplo hoy en día este producto para limpiar los pisos, digamos Fabuloso. ¿De qué color es? Un color que no llama la atención. No, totalmente, es llamativo completamente, parece un jugo. Sí, uno ve un Gatorade y es igualito. Si alguien fuera malo y cogiera el limpiapisos y lo pusiera en el Gatorade, uno no se daría cuenta. ¿Qué va a hacer el niño? Papá, yo quiero ese jugo de uva que se llama Fabuloso. Hijo, claro, es que como yo soy tu padre. No. Y por eso es que tenemos que estar agradecidos que Dios no es un genio en la lámpara que todo dice, sí, aquí estoy a tu orden. Yo estoy aquí para servirte a ti. Pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Ese no es nuestro Dios, gracias a Dios, gracias, y le agradezco totalmente que no sea así, sino que Dios es un Dios que filtra y sabe, esto es bueno para mi hijo y esto no es tan bueno para mí, porque Él es un padre. Él no es aquel que dice, bueno, tú quieres tomar Fabuloso, toma. No, Él sabe, no, esto no es bueno para ti. Yo les pregunto a ustedes, ¿un niño de 5 años sabe qué es lo mejor para él? ¿Sí o no? No. Ahora, ¿un niño de 10 años sabe qué es lo mejor para él? No. Ahora, ¿un joven de 15 años sabe qué es lo mejor para él? No. Bueno, entonces un adulto de 25 años, ¿sabe qué? No. Un anciano de 60 años, 70 años, 80 años, ¿sabe qué es lo mejor para él? Tampoco. No, ustedes no saben qué es lo mejor para ustedes. Yo no sé qué es lo mejor para mí. Yo no sé qué es lo mejor para mí. Y ustedes tampoco lo saben. Pero Dios sí sabe qué es lo mejor para nosotros. Y por eso el mayor engaño de hoy en día del diablo es pensar que nosotros sabemos qué es lo mejor para nosotros. Y por eso decimos, nadie se puede meter en mi vida porque yo sé, yo sigo mi instinto, yo sigo lo que yo creo que es mejor para mí. Y a la final, ¿para dónde nos vamos? Para lo peor. Para lo peor. Antes en Europa, el Papa Gregorio IX pensaba que los gatos eran para adoración del diablo. Entonces, como eran para adoración del diablo, ¿qué fue lo que hizo? Mató a todos los gatos, exterminó a todos los gatos. Él pensaba que era lo mejor. Él pensaba que era lo más correcto. Pero cuando se mueren los gatos, ¿qué se aumentan? Las ratas. Las ratas. Si mueren inmediatamente los gatos, mueren las ratas. Viven las ratas, se aumentan. No hay nadie que las controle. Y es en ese momento cuando se va a elevar la tasa de la peste bubónica. Por las ratas. Porque es el ratón, la rata, el que va a producir esta peste. ¿Y cuántos murieron? 100 millones de personas. 100 millones de personas por esta peste. Porque una persona dijo, yo sé qué es lo mejor. Ustedes no saben qué es lo mejor para ustedes o para el otro. Yo no sé qué es lo mejor para mí o para ustedes. No sé. Ninguno sabe. Entonces ese engaño del diablo, es que yo voy a seguir mi instinto, yo voy a seguir mi naturaleza, yo confío en mí, yo sé, yo he vivido tanto. No, eso es un engaño del diablo. No seamos arrogantes, no seamos tan arrogantes, bajémonos. En serio, yo siempre que estoy haciendo algo con mi hijo, digo, ¿qué rayón le estaré creando en este momento? ¿Qué rayón le estaré creando? ¿Será que si hago esto lo estoy haciendo muy dependiente o muy independiente? Y cada vez soy, ¿qué hago? Y le pido, Señor, cuida tú a este bebé porque yo no soy capaz. Dame tú la sabiduría porque tú sabes cómo funciona el hombre y yo no. Y ustedes, les aseguro, aún así sea el psicólogo más famoso, el psiquiatra más famoso, no sabe cómo funciona el hombre. De hecho, si uno ve la neurología, no se sabe nada todavía acerca del cerebro. Todavía hay mucho por conocer.
Entonces, por eso es que en la iglesia Gozo Santo, digamos en esta comunidad, no hablamos 10 tips, 10 claves para tener un matrimonio perfecto. Ojalá, todos dicen, ay ministro, ¿por qué no hacemos las 10 claves? ¿Usted qué piensa? ¿Cuáles son las 5 formas en que yo puedo tener una familia feliz? La verdad yo no sé. Yo no sé. La verdad, a veces mi familia es muy feliz y hay veces también tiene sus dificultades. La verdad, yo no sé cómo voy a hacer cuando mi hijo diga, papá, tengo novia. Yo no sé qué voy a hacer. Por eso es que en la iglesia no estamos hablando, bueno, tú tienes que seguir estos pasos para ser un hombre exitoso, una mujer exitosa. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos eso? Porque es que la verdad es que hay claves, hay tips que le van a funcionar a algunos, pero a otros van a decir que no me funcionó. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que enseñarles únicamente? La palabra de Dios. Porque es únicamente en la palabra de Dios donde yo puedo aprender cómo vivir. Nadie sabe cómo vivir. Todos somos aquí una manada de seres humanos con un montón de complejos, de miedos, de debilidades. Y yo mismo soy así. Para que yo le esté diciendo, bueno, para vencer y ser exitoso, sigue esto. Sería una falacia, sería una hipocresía. Solo Dios sabe cómo funcionamos. Y por eso tenemos que depender de Él. Vamos a buscar 1 Corintios 12, 7, 10. Primera de Corintios 12, 7, 10. Primera de Corintios 12, 7 al 10. ¿Qué nos dice aquí? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Primera de Corintios 12, 7, 10. Bueno, se los voy a leer yo. Segunda de Corintios. Es para ver si estaban poniendo atención. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Por eso siempre hay que tener cuidado con los números en la Biblia. De hecho hay un chiste acerca de eso, pero no es el momento. Porque si ustedes busquen en la Biblia, ¿qué nos dice Primera de Juan 4, 8? ¿Y qué nos dice Juan 4:8? Luego lo buscan, no lo busquen ahora. Y van a ver que es muy diferente cómo se predica según la situación. ¿Listo? Segunda de Corintios 12, 7 al 10. ¿Qué nos dice aquí? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces, Pablo, aquí tenemos que tener en cuenta primero, aquí había pecado, no, sino que Dios está mandándole este aguijón en la carne como medida de prevención para Pablo, porque Dios sabe que el hombre es orgulloso. ¿Ustedes son orgullosos? Sí, yo también. Dios sabe que cuando uno tiene revelaciones grandes, ¿qué es lo que pasa naturalmente? Se va a llenar de orgullo. Se va a llenar de orgullo. Entonces, ¿qué hace? Dios, como medida de prevención por el hombre, por Pablo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, aquí está diciendo, yo todavía no me he exaltado, pero podría exaltarme por las revelaciones tan grandes que tengo.
Y luego nos dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón en mi carne tiene muchas opciones. No podríamos decir, que es una enfermedad o que es una persona. No, la palabra no nos especifica. Y decir que es esto o aquello sería, me parece arrogante, porque no sabemos realmente qué es. Me fue dado un aguijón en mi carne. Pero sí tenemos que tener claro, un aguijón en la carne, ¿qué es? ¿Algo bueno o algo malo? Algo malo, algo que no me agrada, algo que a mí me parece no debería estar en mí, algo que me incomoda. Porque tanto dice aquí, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y luego dice, ¿para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, que es como una medida de prevención, para que yo no me enaltezca. Por eso tengo ese problema, ya sea una enfermedad, ya sea alguien que me esté molestando. Y luego nos dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué pensaba Pablo que era lo mejor para él? ¿Que el aguijón en la carne estuviera en él, sí o no? No, por eso rogó 3 veces. Señor, yo pienso que esto no es lo mejor, quítame este aguijón. Y Dios dice, ¿qué? Bueno, yo sé que tú sabes que es lo mejor para ti, te voy a quitar ese aguijón. No, Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué? En las fortalezas, en el bienestar, en nunca tener necesidades, en que mi vida es lo mejor del mundo. No, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está diciendo aquí, yo creía que esto era lo mejor para mí, pero Dios me ha puesto un aguijón para que yo no me enaltezca. Yo no había pecado, pero Dios sabe cómo es el hombre. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Ojalá supiéramos qué es lo mejor para el otro. ¿Quién es el único que sabe? Dios. Dios es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros y para el otro. Qué es lo mejor para nuestros hijos. Solo Dios. Es por eso aquí que ya entramos a esa tercera sección que nos dice, el pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. Porque no dirá, el postre de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué no dirá la pizza, la bandeja paisa de cada día, dánosla hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pan es lo más básico. De hecho, si ustedes ven el idioma árabe, pan significa vida. Está relacionado con la vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Lo más básico, las necesidades. De hecho, nosotros vemos aquí en la palabra cada día, y en griego, en la Biblia lo vamos a encontrar únicamente 2 veces en la Biblia. ¿Ustedes dónde creen que vamos a encontrar cada día, la palabra, o sea, la frase cada día en la Biblia? ¿Dónde y dónde? No. Excelente. Únicamente en las 2 oraciones que están en Mateo y en Lucas, cuando el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Solo aparecen 2 veces en la Biblia. Y aparece en las 2 oraciones que el Señor nos está enseñando, en Mateo y en Lucas. ¿Y qué quiere decir esta palabra en griego? Quiere decir las necesidades. Es decir, el pan que necesitamos, dánoslo hoy. El pan que necesitamos. Ahora, ¿por qué será que el Señor nos dice, el pan de cada quincena, dámelo hoy? O el pan mensual, dámelo al menos cada mes, que no te falte. ¿Por qué será que Jesús no dice eso? Entonces, primero, ¿por qué pan? Porque está haciendo alusión, porque está hablando acerca de lo más básico. Nos está diciendo, yo ante el Padre debo pedirle lo más básico, pero también lo más complejo. Debo pedirle lo más superficial, pero también lo más profundo. Debo pedirle por mi cuerpo, por mi alma y por mi espíritu. Debo pedirle por mis pensamientos, por mis emociones, por mi físico. Debo pedirle por todo. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús. Nos está diciendo, pidan, pidan.
Por eso un miembro con el que hablaba en estos días me dijo, ministro, yo ya no sé cómo orar, porque hemos hablado que todo es como hacia el Padre, centrado en el Padre, entonces yo cómo voy a pedir por lo mío. Claro, porque es que esa es la pregunta que naturalmente sale. Yo cómo lo voy a pedir por algo superficial, yo cómo lo voy a pedir para que el Señor me sustente, mi familia, me dé, digamos, una buena economía. ¿Cómo lo voy a pedir por eso? Voy a sentirme superficial. Pero no, antes Jesús nos está diciendo, pidan por lo que ustedes necesitan. Pida por lo que ustedes necesitan. No le van a pedir, Señor, el Ferrari de cada día, dámelo hoy. ¿Por qué? Porque eso ya no es una necesidad. Ya no es una necesidad. Pero pidan lo que necesitan, desde lo más básico hasta lo más complejo. Es decir, cuando a nosotros vemos aquí la palabra cada día, quiere decir necesidad, no lujo. ¿Sí me entienden? Por eso es tan importante este proverbio. Vamos a buscar Proverbios 30, 8 al 9. Proverbios 30, versículos 8 al 9. Levante la mano el que quisiera, si pudiera pedirle al Señor pobreza, se lo pediría. ¿Quién le pediría pobreza al Señor? Levante la mano. ¿Y quién le pediría riqueza al Señor? Levante la mano. Tan mentirosos algunos. Tan mentirosos. Proverbios 30, 8 al 9. ¿Qué nos enseña la palabra? Nos está diciendo, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. ¿Qué le está pidiendo aquí Salomón? No me des pobreza ni riquezas. Esta es una persona sabia, una persona que conoce la voluntad del Señor. Manténme del pan necesario, manténme, es decir, que yo no tenga ni siquiera para mañana, sino que tenga el de hoy, al menos que tenga el de hoy. No sea que me sacie y te niegue. ¿Cuántas veces no nos saciamos y decimos, ya estoy lleno? Voy a negar a Dios y diga, ¿quién es Jehová? Yo busqué mi pan, yo fui el que me esforcé. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es decir, ¿qué significa hurtar? Robar. Entonces, esta tiene que ser nuestra petición. Señor, no me dé ni pobreza, pero tampoco me dé riqueza. Esa es una persona madura. No me des pobreza ni riqueza, porque yo sé cómo es el hombre. Pero Señor, si tú me quieres dar pobreza o riqueza, que se haga tu voluntad. Por eso es que es tan importante que se haga tu voluntad, no la mía, porque tú sabes más que yo. Entonces, cuando le estamos diciendo el pan de cada día, estamos diciendo, Señor, lo básico, lo que necesito, dámelo. ¿Y por qué dice el pan de cada día, dánoslo hoy? ¿Por qué está diciendo? Porque Jesús nos está diciendo, primero, pídanle al Señor todo, lo profundo y lo superficial. Señor, necesito que me ayudes con la educación de mis hijos. Pida eso. Señor, estoy en un trancón y debo llegar a la clínica, que voy a llegar tarde. Pidan eso. Señor, en ese momento estoy preocupado, no tengo pañales para mi hijo y en ese momento tiene una diarrea. Pídanle eso. Eso es lo que el Señor nos pide. Que aprendamos a confiar en el Padre y decir, Padre, dame esto. Naturalmente, lo más superficial, pero también lo profundo. Señor, ayúdame a realizar tu voluntad. Señor, ayúdame a morir a mí mismo. Eso es también lo que debemos pedir. ¿Y por qué dice cada día? Porque es todos los días que nosotros tenemos que depender de Dios. Todos los días. Todos los días tenemos que depender de Dios, cada momento, cada segundo. Y por eso el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es una oración de petición para nosotros. Sí, pero ¿cuál es la petición? ¿Que el Señor nos dé el pan? No, sino que nosotros, Señor, ayúdanos a depender de ti. ¿Cuándo? En todo momento. A eso se refiere esta oración. Señor, ayúdame a depender de ti.
Señor, enséñame a depender de ti únicamente, que se haga tu voluntad, porque yo no sé qué es lo mejor para mí. Ahora, debemos entender que la palabra pan también tiene un significado mucho más profundo. Vamos a buscar Juan 6. Juan 6. Juan 6. Para que quede claro entonces, ustedes saben cómo criar a sus hijos, ustedes saben cómo vivir en familia excelentemente sin problemas. Nadie sabe, yo tampoco sé. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la solución a ello? En Dios. ¿Y quién me habla acerca de Dios? Señor, ayúdame para que cuando yo le pegue a mi hijo con esta chancla, le pegue bien. No, Señor, háblame a través de tu palabra. Es decir, es con la palabra que yo puedo entender la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra, porque es la palabra la que nos da las técnicas, la palabra la que nos da las claves, es la palabra la que nos dice cómo debemos criar a nuestros hijos, tener una familia exitosa, cómo vivir bien. Solo es la palabra. Por eso es que aquí solo buscamos hablar la palabra, y el centro de esta iglesia tiene que ser Dios, y tiene que ser la palabra, no las claves de Max Lucado o de tal pastor para tener un éxito en la vida, porque eso no sirve. Le sirve a algunos, pero no a todos. Bueno, Juan 6. Estamos viendo aquí algo muy impactante. No lo vamos a leer todo, pero vamos a ver que la gente, una gran multitud, estaba siguiendo a Jesús. Versículo 2. ¿Por qué estaban siguiendo a Jesús esta multitud? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Ellos creían en Jesús? No. ¿Ellos querían a Jesús? No. Ellos estaban siguiendo a Jesús por las señales que hacía en los enfermos. Y luego Jesús hace una super maravilla. Vemos aquí, versículo 9. La gente se está muriendo de hambre, hay mucha gente. ¿Y qué es lo único que tenían? Versículo 9, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Nada más. ¿Y cuántos había allí? ¿Cuántos hombres? Versículo 10, 5,000 varones. 5,000 varones. O sea, a veces aquí pedimos una pizza de Domino de 12 tajadas y estamos sufriendo. Ojalá pudiéramos multiplicar para 5,000 varones, pero hay veces no nos alcanza. Estos jóvenes que comen tanto, y yo también, con 12 porciones eso no alcanza. Entonces imagínense ver a Jesús y coge estos peces y estos panes y los multiplica. ¿Ustedes creerían en Jesús, sí o no? Obviamente uno lo haría, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en la mayoría? ¿Creerían en Jesús porque es el Hijo de Dios? No. Sino que creerían por lo mismo que creyeron ellos, porque les iba a dar de comer. Por la comida, por el pan estaban siguiendo a Jesús. Esta multitud no estaba siguiendo a Jesús porque querían ser discípulos, sino para que se saciara el hambre. Y por eso es que nos dice aquí el versículo, veamos aquí, 15. Pero entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Claro, venga, me van a hacer rey. Pero Jesús no quiere esto. Jesús quiere que la gente venga a él, no para las cosas superficiales, sino por algo más profundo de lo que nos va a hablar ahora. ¿Por qué querían hacer rey a Jesús esta multitud? Para que les diera de comer. Claro, imagínense un rey, imagínense que el presidente en ese momento de Colombia dijera: yo soy capaz de multiplicar los panes.
no tendría muy buena acogida. Claro, alimentar a todos los colombianos. Por eso es que esta multitud quería nombrar a Jesús rey. Pero Jesús se va y luego nos cuenta la Biblia que ocurre cuando Jesús camina sobre el mar. Vamos a ver el versículo 19. Versículo 19. Estamos saltando porque es un texto muy largo. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, ¿quiénes? Los discípulos. Vieron a Jesús que andaba ¿sobre dónde? Sobre el mar. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca. Esto también tiene un sentido mucho más profundo, ¿cierto? Luego, como Jesús se había ido y los discípulos se habían ido, ¿qué es lo que va a hacer esta multitud? Porque la multitud no se fue con Jesús, ellos habían quedado seguramente dormidos. Estaban buscándolo. ¿Pero por qué lo estaban buscando? ¿Porque querían conocer a Jesús? No. ¿Qué nos dice el versículo 24 al 26? Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Estaban buscando a Jesús. Y así somos muchos de nosotros. Estamos buscando a Jesús porque no lo encontramos. Y no encontramos a sus discípulos. Entonces buscamos a Jesús. ¿Y dónde la hallaron? Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Estaban ellos realmente preocupados por Jesús? No. 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino ¿por qué? Porque comisteis el pan y os saciasteis. No somos así muchos de nosotros. Le pedimos: Señor, por favor ayúdame con mi familia. Y el Señor hace. ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? Nos quedamos allí donde el Señor. Nos vamos. El Señor ya hizo y le dejamos. Vemos sus señales, vemos sus prodigios, vemos cómo obra en nuestras familias, en nuestras vidas. Pero cuando Él obra, ahí mismo ¿qué? Le dejamos. ¿Y ustedes creen que podemos engañar a Dios? No, Dios sabe. Por eso es que Jesús dice aquí, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Luego vamos a buscar versículo 60. Jesús les dice: yo soy el pan de vida, coman de mí. 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos que hicieron, volvieron atrás y ya no andaban con Él. No somos así nosotros muchas veces. Yo creo que por eso, aunque Dios quisiera realmente, Dios no nos da todo lo que pidamos. Porque Él sabe cómo funcionamos. Él sabe que si nos saciamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dejarle. Pero cuando Jesús nos dice: cuando ustedes pidan el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, principalmente no se refiere a lo físico, sino que está diciendo: el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál pan debemos pedir? A Jesús. Todos los días debemos pedirle: Señor, hoy también dame de Jesús. Señor, hoy también yo necesito comer de ese pan que es Jesús. Señor, que hoy no me falte Jesús. Y esa debe ser nuestra principal preocupación y nuestra principal petición. Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, no importa dónde esté, no importa en qué calamidad, no importa en qué situación, no importa en qué dificultad yo esté, pero que nunca me falte Jesús. Que nunca me falte Jesús.
y con Él tenemos que tener más que suficiente. Entonces decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, yo sé que es lo mejor, yo sé que tú sabes que es lo mejor para mí, que estás en los cielos, tú eres Dios y tú puedes, y tú estás en todas partes y tú sabes que es lo mejor para mí. Hágase tu voluntad, Señor, pero que no importa dónde yo esté, que nunca me falte Jesús. No importa si estoy bien o si estoy mal, que nunca me falte Jesús. Es decir, que nunca me falte tu gracia. Y esa debe ser nuestra petición primera. Por eso es que toda la oración, desde Padre hasta Amén, nos está diciendo que ¿dónde debe estar nuestro corazón? ¿En dónde? En Dios, centrado en Dios. El pan nuestro de cada día entonces tiene estas dos funciones. Primero, pidan por lo suyo, por lo que necesitan, sea superficial o sea muy espiritual, muy sublime. Pidan por lo suyo. Pero segundo, y mucho más importante, pidan para que Jesús siempre esté en sus vidas, para que Jesús siempre esté con ustedes. Yo siempre le he pedido: Señor, no importa que todo el mundo me traicione, no importa que yo me quede solo, pero que nunca me falte Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos pedir, que nunca nos falte Jesús. Si nos falta Jesús, no tenemos nada, aún así nuestros estómagos estén llenos. Entonces miren a estos discípulos, querían buscar a Jesús por ese pan que es de cada día, pero es lo superficial, lo carnal, lo material. Pero no estaban buscando al pan de vida que es Jesús. Busquen hoy a cuál Jesús, a ese pan de vida. ¿A cuál pan? A ese pan de vida que es Jesús. Busquen a Jesús, encuentren a Jesús. Esa iglesia, yo no quiero que se llene de gente que no tenga a Jesús. Yo quiero que esa iglesia, aún así sea una persona, tenga ¿qué? ¿A quién? A Jesús. Si tenemos a Jesús, no importa si nos toca lo que yo les he dicho, rendir un culto debajo de un puente. Si tenemos a Jesús, no importa que se vaya toda la gente y yo quede aquí solo. Si está Jesús, Jesús es lo principal. Entonces, cuando ustedes van a pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo, ¿y qué estamos pidiendo? A Jesús, principalmente a Jesús. ¿Qué tienen que pedir ustedes para sus familias? A Jesús. ¿Qué tienen que pedir para sus trabajos? A Jesús. ¿Qué tienen que pedir para sus vidas? A Jesús. Porque Él es el pan de vida y Él es el único que nos va a saciar. Las cosas de este mundo nunca nos van a saciar, solo Jesús. Vamos todos a ponernos de pie, por favor. En este momento vamos a reunirnos con las personas que tenemos alrededor, al lado, y vamos a orar, vamos a hacernos en parejas y vamos a orar: Señor, que la iglesia tenga a Jesús, que nosotros, esta comunidad, tenga a Jesús. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar: Jesús.